Soy enfermero y trabajo en este hospital, en el Hospital Dr. Negrín. Lo que nos trae un poco en este momento ahora aquí es darles una pequeña charla, unos pequeños conceptos sobre qué es un stent y por qué me lo van a poner. Esta información está destinada a los pacientes que van a someterse a un cateterismo cardíaco, a sus familiares y a cuidadores que tengan relación con este tipo de pacientes. El objetivo de esta información es ayudar a comprender este procedimiento y saber qué pasa antes, durante o después del mismo. El procedimiento médico por el que se implanta un stent se denomina cateterismo cardíaco, del que voy un poco a hablarle antes de hablarle del stent en sí mismo. ¿Qué es un cateterismo cardíaco? Es una prueba diagnóstica o terapéutica que sirve para evaluar algún problema del corazón y de las arterias que lo riegan, que son las arterias coronarias, así como para solucionarlos. En este caso ya pasaríamos a la terapéutica. ¿Para qué sirve el cateterismo cardíaco? El cateterismo cardíaco proporciona importante información sobre la anatomía y las funciones del corazón, las válvulas cardíacas y los grandes vasos que entran y salen del corazón. La coronariografía es la parte del cateterismo cuyo objetivo es poner en evidencia el estado de las arterias coronarias. Estas arterias pueden verse afectadas por enfermedades que disminuyen su calibre, provocan estrecheces y dificultan el paso de la sangre hacia el músculo cardíaco y que pueden producir angina o infarto. ¿Dónde se realiza un cateterismo? Pues lógicamente se realiza en un hospital, siempre en un hospital y no en cualquier hospital. Tiene que ser un hospital importante, grande de la red sanitaria, en una sala especial que es similar a un quirófano, que es la sala de hemodinámica. En esta sala hay un aparato de rayos y hay monitores, así como un inyector de contraste yodado. ¿Cómo se realiza un cateterismo? Se introduce un catéter, que es un tubo hueco, fino, largo y flexible, a través de uno de los vasos sanguíneos, o bien en el brazo o en la ingle, hasta el corazón. Dicho catéter se conecta a un inyector que administra contraste yodado en el torrente sanguíneo, produciendo opacidad de la sangre. Aquí sí quiero aclarar que la sangre como tal, si la vemos a través del aparato de rayos, va a ser totalmente transparente, no vamos a ver nada. Entonces, lo que nos va a hacer el contraste es ayudarnos a definir cómo es la anatomía de esa arteria coronaria que queremos estudiar. Para que a través de un aparato de rayos podamos ver cómo se encuentran las estructuras cardíacas que queremos examinar, lo que comentaba antes. Ese análisis lo vamos a hacer con radiografías, bien tipo película o bien tipo foto. La angiografía coronaria nos permite ver cómo circula la sangre por las arterias del corazón y si están limpias y estrechas u obstruidas. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, ahí tenemos una estrechez en una de las arterias coronarias, esta sería la arteria circunfleja. Y vemos que la siguiente imagen, la segunda imagen, vemos que esa arteria, una vez tratada, una vez puesto el stent, cómo ha recuperado la circulación. Lo mismo podemos ver en la tercera imagen de la izquierda, en este caso señalada con una flecha azul, vemos una estrechez en la arteria a la altura de donde está la flecha, y en la cuarta imagen vemos, una vez tratada con el stent, cómo esa arteria queda perfectamente dibujada, o sea, queda exactamente con el mismo calibre para que pase bien la sangre por el músculo cardíaco, para alimentar el músculo cardíaco. ¿Qué patologías coronarias podemos tratar? Enfermedades de las arterias coronarias como son el infarto agudo de miocardio, la angina inestable o la angina inestable. ¿Qué personal sanitario hay en la sala de hemodinámica? En primer lugar, especificar que es personal altamente especializado. O sea, no solo llega con ser enfermero, con ser médico, con ser auxiliar de enfermería, sino que hay que tener una especialización, un tiempo de aprendizaje para poder manejar todo lo que pasa dentro de la sala. Entonces, ahí en esa sala va a trabajar un cardiólogo especialista en hemodinámica, un equipo de enfermería compuesto por 2 enfermeras y un auxiliar de enfermería. Va también a haber personal de limpieza, lógicamente, que va a limpiar la sala entre paciente y paciente, y va a haber un personal celador que se va a encargar de traernos el paciente y llevar el paciente a su habitación cuando termine la prueba. ¿Cómo se trata una lesión coronaria? La angioplastia, que es la dilatación de una lesión coronaria mediante un inflado de catéter balón, es decir, donde hay una estrechez, como veíamos en la imagen anterior, vamos a introducir en esa arteria coronaria un catéter balón, inflaremos ese balón y dilatará esa arteria, para que esa arteria coja el calibre que necesitamos que tenga para que pase bien la sangre. O a través de un implante de un stent.
que es un poco lo que veníamos a hablar en esta charla. El stent es una estructura cilíndrica de metal que permite el andamiaje de un vaso sanguíneo. En un primer momento eran de acero inoxidable. En la actualidad se utilizan aleaciones como son el cromo cobalto y el cromo platino. Las funciones, la ampliación de la luz arterial mediante andamiaje o el sellado de la disección. Lo comentaba antes, decía que la angioplastia lo único que va a hacer es aumentar ese calibre, pero esto es como si fuera una mina de carbón. Si nosotros hacemos un agujero en una montaña, corremos el riesgo de que pasado el tiempo la montaña empiece a desprender piedras y tape ese agujero. Lo mismo nos puede pasar en la arteria coronaria. Para que esto no suceda, los señores que van a hacer esos agujeros en las minas le ponen un andamiaje con madera para que retenga esas piedras y no se produzca esa caída. Nosotros lo hacemos a través de un stent. El stent va a dar ese soporte a la arteria para que esa enfermedad no vuelva a producir el estrechamiento de la misma. Perspectiva histórica. En el primer stent se implantó en 1968 por un señor llamado Charles T. Dotter, y este lo hizo en una arteria poplitea de un perro, ¿vale? Fue un poco el inicio de todo este mundo. Como ven, no fue hace tanto. De hecho, en el año 68 fue cuando nací yo. El primer stent coronario, es decir, el primer stent que se utiliza para tratar un problema del corazón, se implantó en el año 86, casi 20 años después, por el doctor Jacques Puet, en Francia, y era un stent totalmente metálico. En 2002, como quien dice ayer, fueron comercializados los primeros stents liberadores de fármacos, que son los que se ponen actualmente en su mayoría. ¿Qué tipos de stent tenemos? Pues tenemos los stents no farmacoactivos, que se reservan para pacientes y tipo de lesiones con muy bajo riesgo de restenosis. Tenemos un uso muy residual, lo que decía hace un rato, ponemos prácticamente todos farmacoactivos. Estos son stents metálicos, puros y duros. Luego están los stents farmacoactivos, que evitan la restenosis mediante la inhibición de la hiperplasia intimal, que están compuestos por un fármaco antiproliferativo, que son el sirolimus y el paclitaxel. Y en segundo lugar, tienen un polímero, que es una sustancia cuya función es liberar lentamente y de forma controlada el fármaco, que puede ser permanente o biodegradable. La filosofía de este proceso es que una vez metemos ese andamiaje a través del metal, que hemos comentado anteriormente, hemos visto que aún así un porcentaje de pacientes, entre un 15 y un 20%, vuelven a producir restenosis de la arteria, vuelven a producir esa placa de ateroma, se vuelve a fijar por la parte interior del stent. Para evitarlo, la industria farmacológica ha descubierto una serie de fármacos que van incluidos dentro del stent y que van soltándose poquito a poco, de forma que se evita esa producción de placa. Luego están unos stents que todavía no están, por decirlo así, utilizados en una gran cantidad, que son los stents reabsorbibles, que evitan la permanencia de estructura metálica en la luz vascular. Fundamentalmente ahora mismo están en uso en estudios clínicos controlados, ya que no han demostrado una mayor eficiencia que los otros stents. Un poco la filosofía era buscar con qué podemos hacer un andamiaje que no sea metálico, que no permanezca ahí, sino buscar algún tipo de producto que se pueda reabsorber en la pared de la arteria. Pero bueno, lo dicho, actualmente están en estudios clínicos y en este hospital se han puesto algunos, ¿vale? Pero no se ha demostrado que sean más eficaces que los metálicos. Por lo tanto, se ha quedado todavía en investigación. ¿Cómo se implanta un stent? El stent, en primer lugar, se introduce un catéter, que es un tubo hueco, fino, largo y flexible, a través de un vaso sanguíneo, fundamentalmente la mano o la ingle. Este catéter mide aproximadamente unos 90 centímetros, 1 metro, y nos llegaría hasta la arteria coronarias, hasta las arterias del corazón. A través de este catéter se introducen el catéter balón, stent, hasta situarlo sobre la zona de la estenosis, donde está el estrechamiento, donde está la zona de la arteria que queremos tratar. Se conecta al balón a un dispositivo inflado con presión. Es una especie de pistola que nos permite ponerle la presión que nosotros necesitemos. Se infla el balón progresivamente a una presión suficiente hasta la expansión completa del stent. Los stent, cuando salen de fábrica y nos llegan a nosotros al hospital, más o menos nos dicen cuál es la presión de inflado para que tenga el diámetro óptimo.
Pero claro, los diámetros que vienen los stents son preestablecidos. Puede haber de 2,50 milímetros, de 3 milímetros, pero claro, todas las arterias no son de 2,50 o de 3. Entonces, el stent nos permite ir subiendo un poquito esos tamaños entre 2,50 y 3. Y eso lo hacemos a través de esa pistola con la presión. Le metemos más presión o menos presión en función de lo que vayamos necesitando. Luego, a continuación, cuando ya hemos colocado el stent y vemos que está perfectamente expandido y que ocupa la luz del vaso en la forma en la que nosotros queremos, se desinfla el balón de forma que lo retiramos y el stent queda implantado o queda permanentemente establecido o como tipo andamiaje dentro de esa arteria coronaria. Bien, ahora vamos a pasar un poco, ya hemos explicado cómo es la técnica, qué es lo que es el stent en sí mismo. Vamos a hablar un poco de los cuidados que requiere el paciente por parte nuestra antes, durante y después del stent. E incluso una vez estando en casa, qué tipo de alertas o de mecanismos tienen que tener un poco en cuenta los pacientes. Los cuidados antes del cateterismo serían: tiempo de ayunas indicado sería entre 6 y 8 horas antes del cateterismo. Debe tomar la medicación habitual con un poco de agua. Normalmente esto, como el cateterismo suele ser por las mañanas, pues hablamos de la medicación del desayuno. Si el stent fuera en turno de tarde, porque ahora también se están trabajando en la mayoría de los servicios en mañanas y tardes, pues lógicamente hablamos del almuerzo. Se podría perfectamente tomar el desayuno bien y en el almuerzo tomar las pastillas que correspondieran en ese momento con un poco de agua. Hay que ducharse o bañar antes de la prueba, es decir, por la mañana, si estamos en el hospital ingresados, pues por la mañana nos duchamos antes de venir al laboratorio, o si lo hacemos de forma ambulante, que también se están haciendo muchos, pues antes de venirse al hospital en su casa uno mismo se ducha con un gel de cualquier tipo del que uno tenga en casa, de los normales. Tenemos que rasurar el vello en las ingles o en la muñeca. Esto normalmente nosotros lo hacemos en la sala de hemodinámica, por lo tanto no debe ser una preocupación para los pacientes. Siempre verán que la enfermería del servicio de hemodinámica estaremos continuamente vigilando que venga el informe con el consentimiento firmado por parte del paciente, como que se le ha explicado en qué consiste la técnica, se le ha explicado qué riesgos puede correr dentro del laboratorio, y es fundamental que el paciente de forma firme deje por papel, por decirlo así, deje notificar cómo se la quiere hacer y que asume, entre comillas, los riesgos que pueda correr en este procedimiento. Fundamentalmente para las mujeres, aunque ahora también los hombres se está empezando a poner de moda, debemos quitarnos el esmalte de las uñas y retirar joyas y prótesis, salvo gafas o audífonos. Si no lo hacen, nosotros en el laboratorio lo vamos a hacer. Si tienen uñas, a veces tenemos problemas con las uñas estas que vienen ahora definitivas, de porcelana y demás, que nos pueden dar problemas. Esto fundamentalmente es porque durante el procedimiento vamos a hacer un control del oxígeno que está entrando en la sangre. Es importante para nosotros tener todas las constantes controladas para saber que el paciente está bien. Y esto es fundamental. Si usted es alérgico al contraste, al látex, es diabético, padece de riñón o toma anticoagulantes orales tipo Sintrón, tendrá una preparación especial antes del cateterismo para evitar complicaciones. Por lo tanto, nos lo debe notificar. Se lo debe notificar, en este caso, si está hospitalizado, al médico de la planta que lo lleva, o si está en su casa, al médico cuando le hace la consulta y le dice que va a venir a hacerse un cateterismo. Y si no, cuando llega al hospital, lo debe notificar para que nosotros lo tengamos en cuenta y le pongamos las preparaciones para que no surja ningún problema, para que no pase nada. Contamos con que es alérgico, por lo tanto hay que solucionarlo, ¿vale? Pues si no podemos tener problemas serios. Cuidados durante el cateterismo. Esto ya lo haríamos dentro de la sala de hemodinámica, con el personal de enfermería y con la parte médica. En primer lugar, informarle de que el procedimiento es largo. Es un procedimiento que como mínimo va a durar 1 hora, entre la preparación, la prueba y el post-cateterismo, que también lleva otra preparación. 1 hora. Cuando hablamos de 1 hora, parece que no es mucho. A partir de 1 hora puede ser cualquier tiempo. Pueden ser 1 hora y media, 2 horas, 3 horas. Yo he hecho cateterismos de hasta 6 horas, 5 horas. Esto no es lo normal. Pasa una vez de cada 1000 o cada 10.000, pero pasa. ¿Y esto quiere decir que vaya mal? No. Quiere decir simplemente que es más laborioso, ¿vale? Es verdad que la familia está fuera de la sala y cuando pasan 2 horas, 3 horas, pues nos empezamos a poner nerviosos. ¿Qué es lo que le está pasando a nuestro familiar? Está malito. No tiene por qué ser así, ¿vale? Simplemente es que a veces las pruebas son largas. Estamos con cuerpos humanos, estamos con arterias del corazón que son muy finitas y a veces nos cuesta.
Se le irá explicando lo que se le va haciendo. En todo momento, el personal de enfermería que estamos en la sala, somos permeables, hay un feedback, tanto si el paciente tiene cualquier duda, cualquier problema, cualquier cosa que sienta, nos la va a ir contando y nosotros pues le vamos a ir informando, le vamos a ir explicando qué es lo que le está pasando, por qué le está pasando. Otra de las cosas a tener en cuenta es que la temperatura en la sala está entre 22 y 24 grados y el paciente pues lógicamente está desnudo, por lo tanto va a tener la sensación de frío, sobre todo cuando estamos en el cuando estamos preparándolo, ¿no? Lógicamente eso después se corrige porque le ponemos unas sábanas que son abrigaditas y no va a tener frío, pero sí es cierto que en ese momento puede tener un poquito de frío. La razón de que la temperatura en la sala sea tan alta es por la cantidad, tan baja, es por la cantidad de aparataje que hay para que el aparataje funcione bien, y segundo porque nosotros trabajamos con unos plomos, con unos trajes plomados que pesan entre 8 y 10 kilos y que producen, para nosotros sería súper incómodo trabajar con mucha más temperatura y además esta cantidad de horas de las que hemos estado hablando. Y además para el paciente se soluciona, en el momento que le ponemos la sábana quirúrgica se soluciona este problema de frío, pero en ese momento de inicio sí puede notar algo de fresco. Se le pondrá una vía para suero y medicación, un sedante si es necesario y en que usted va a estar despierto, es decir, si el paciente llega nervioso, que suele pasar, no pasa nada, nosotros le podemos poner algún tranquilizante, siempre bajo orden médica, por supuesto, siempre intentamos buscar el máximo confort de los pacientes. Se le rasurará la ingle y la muñeca, como dijimos antes, y se le aplicará antiséptico, bien por bidona yodado o bien clorhexidina. Se le colocarán electrodos adhesivos, un manguito para tomar la tensión arterial y una pinza en el dedo para la saturación de oxígeno. Y nada de esto produce dolor. Lo vamos a llenar de medallas. Hay que decir, porque lo primero que pregunta el paciente, ¿me dormirán? No, normalmente no dormimos, se hace con anestesia local, porque la prueba por sí misma no duele, produce sensaciones raras, sensaciones extrañas, pero no dolor. Cuando nos pone el contraste da una sensación de calor por todo el cuerpo, que se va sobre la marcha, o da sensación de que nos estamos orinando, sensaciones raras, pero dolor no produce. Produce dolor el pinchazo en la mano, en la femoral. Entonces ahí sí ponemos anestésico local para intentar evitar este dolor. El médico pinchará e insertará un introductor en el acceso vascular a través del que se introducirá el catéter. Es como una vía de las que cogemos en el hospital para poner suero, solo un poquito más gorda. A través de este catéter se inyecta el contraste con el que se... he dicho antes que íbamos a introducir el catéter. A través de este catéter se inyecta el contraste con el que se verán sus arterias coronarias, las cavidades de su corazón o los grandes vasos. El contraste puede producir calor o sabor metálico, lo que comentaba antes. Da la sensación como que nos ha subido la fiebre, ¿no? Pero es un segundito nada más. Y también lo que comentaba antes, da la sensación de que tenemos ganas de orinar y también lo dice aquí, produce sabor metálico, ¿vale? Porque es contraste de yodado. Finalizado el cateterismo, se le retirará el introductor y se aplicará una compresión local para evitar el sangrado. Si la zona de inserción es radial, se aplicará una pulsera neumática y si es femoral, un cierre interno y apósito compresivo. Cuidados postcateterismos. La pulsera neumática es un poco la que tenemos ahí en la imagen, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de ello. Se le trasladará a la unidad de hospitalización o al hospital de día, manteniendo reposo durante unas horas. Si está ingresado, lo devolveremos a su cama de hospitalización y si no está ingresado, si es un paciente ambulante, lo vamos a mandar al hospital de día para que desde allí o bien se le remita de nuevo a una planta de hospitalización si hubiera que ingresarlo o directamente transcurra el tiempo de control bajo vigilancia personal sanitario para irse de alta por la tarde-noche. En el acceso radial, se le tomará el pulso y la presión arterial y tras una hora se le retirará el dispositivo de compresión radial. Unas horas. La duración de la pulsera está entre 3 y 6 horas, ¿vale? Dependiendo un poco si es diagnóstico o si es terapéutico lo que hemos hecho. El personal de enfermería controlará que el sitio de punción no sangre, aunque si nota que se mancha el apósito no dude en llamar, ¿vale? Si la pulsera neumática debajo va a llevar una gasita, si se ve una manchita de sangre, no pasa nada, llama al personal de enfermería que él sabrá cómo actuar para solucionar este problema. Y si hiciera falta llamar al médico, el personal de enfermería se pondría en contacto con él sin problema ninguno.
Si no hay contraindicación, se podrá sentar o levantar para ir al baño, siempre contando con autorización del personal. El llevar la pulsera, el llevar esa pulsera neumática en la mano, no nos limita en la movilización. Sí es verdad que solemos recomendar que mientras la tenga estén en reposo, o bien en la cama o bien en un sillón. ¿Por qué? Porque esa pulsera está cerrada con un velcro, se puede despegar. Para evitar esto, lo mejor es no hacer ningún ejercicio, por decirlo así. No hagamos nada que tengamos descontrolada la mano y que se pueda soltar por sí mismo, porque si no podría producir sangrado. Y mantener el brazo en reposo durante 24 horas. No hace falta, no debemos conducir, no debemos hacer esfuerzos con la mano una vez retirada esta pulsera, ¿vale? Para evitar que haya un sangrado. Si hacemos el acceso femoral, en primer lugar ya es una de las mayores dificultades para el paciente o mayores incomodidades para el paciente del tema de hacerlo por la pierna, es que el paciente debe guardar reposo en cama hasta que se lo indique. Normalmente son 24 horas. Y aún por encima debe ser en bipedestación, perdón, en boca arriba, en supino, ¿vale? El paciente tiene que estar tumbado en la cama y boca arriba, lo cual es incómodo para el paciente. Y aún por encima va a tener la pierna en la que se lo hemos hecho, en la derecha o en la izquierda, vamos a poner un vendaje fuerte y le vamos a decir que la pierna tampoco la mueva. No es que nos guste castigar, es que lo que queremos es que no haya sangrado. No mover la pierna y deberá indicar al personal si ve inflamación de la zona de punción, sangrado o tiene dolor. Como le digo, durante el procedimiento el acceso femoral, entre comillas, por el paciente es más cómodo, porque no va a tener ningún tipo de problema, la arteria es más gorda, los catéteres navegan perfectamente por ahí, el radial, la arteria es un poquito más delgada, a veces el paciente le puede molestar un poquito la mano, pero el posoperatorio, por decirlo así, es muchísimo más cómodo el de la radial, el del acceso radial, ¿vale? Porque el paciente puede estar sentado, puede ir al baño, pues no hace falta que, entre comillas, que ningún familiar se quede pendiente de él, por decirlo así, durante la noche, mientras que el femoral, pues el paciente ya pasa a depender de nosotros para todo, para orinar, para el chato, para comer, para todo, porque está en la cama y no le dejamos levantarse. Cuidados en domicilio. Esto es una vez al alta, una vez el paciente se va para su casa. En primer lugar, seguir las instrucciones que le proporcione. Tomar la medicación prescrita por su médico. Si a un paciente le ponen un stent, ese paciente va a llevar una medicación alguna para toda su vida y alguna durante un tiempo. Hablamos de 6 meses, 1 año. Esta medicación es fundamental que la tomemos. Suelen ser antiagregantes plaquetarios que lo que van a producir o van a ayudar al stent, con la medicación aquella que iba liberando, que comenté antes, van a ayudar a que no se produzca trombos y no se produzca placa dentro de la arteria, ¿vale? Entonces, esas pastillas son muy importantes seguirlas tomando y tomárselas como se le dice. Y no dejarla de tomar porque creemos que nos está haciendo mal o porque nos ha salido una roncha. No, para esto siempre consultar con el médico. Seguir las recomendaciones sobre ejercicio físico y dieta. Fundamental. El corazón es un motor, es una máquina. Y a las máquinas hay que ayudarlas. Si yo tengo un coche que tiene 50 años, su motor, el pobre, está un poquito más desgastado que el de un chavalillo de 18, 19 años. Entonces ese motor hay que ayudarle. Hay que ayudarle ¿cómo? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarle? Nosotros pacientes. Ejercicio físico. El ejercicio físico va a ser una cosa que le recomendaremos siempre. Y dieta y peso. Es decir, si tenemos un sobrepeso, hay que intentar estar en el peso idóneo para que ese corazón no tenga un sobretrabajo, no tenga un sobreesfuerzo. Al ducharse, mantener la herida seca y no frotar la zona. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lógicamente se ha hecho un pequeño trombito en la zona, una pequeña costrita. Si al duchar frotamos fuerte, la podemos quitar y podemos sangrar de nuevo. Estos son unos días nada más. Durante un par de días no conducir ni escribir, no agarrar nada de peso ni apoyarse con la mano, es decir, no hacer esfuerzos. Vamos a ayudar a la familia a coger la garrafa de agua, pues no pasa nada, o lo hacemos con la otra mano o simplemente pues llamamos a alguien de la casa que nos coja la garrafa. Esto ya un par de días, 2, 3 días, no más, no hace falta más. No practicar deporte que implique mucho esfuerzo o levantar peso, lo que hablaba antes, exactamente lo mismo. No fumar. Aunque no se lo crean, el tabaco es el primer enemigo de las arterias coronarias. Y además es el enemigo todavía peor de los stents. Es decir,
Si nosotros nos metemos tabaco, nos metemos nicotina, nos metemos alquitrán en el organismo, lo que vamos a favorecer que se nos cierren estos stents. Normalmente los pacientes, pues todos nos vamos de fiesta algún día y dices, me voy a hacer un cigarrillo. Y se lo fuman, no se lo pueden, no se lo deben, pero lo hacen. Y como no pasa nada, lo que normal que piensen los pacientes dirán, ya los sanitarios estos son unos exagerados, no me pasa nada. Le garantizamos que si no es en el cigarrillo 1, va a ser en el 100, y si no en el 1000, pero uno de los cigarrillos va a acabar tapándole la arteria. Y van a acabar viniendo al hospital, siempre que lleguen. Repito, y lo digo así de claro, siempre que llegue. Un infarto puede llevar a la muerte. Y si no es tratado en condiciones adecuadas y en el tiempo adecuado, puede llevar a problemas serios del corazón. A lo mejor vive, pero el corazón ya no tiene la fuerza que tenía antes. Entonces, es fundamental poner de nuestra parte ejercicio, dieta, no tener sobrepeso y, fundamentalmente, no fumar. Realizar actividad física moderada, irla incrementando según consejo médico. Esto quiere decir que el ejercicio que hemos hablado no quiere decir que salgo del hospital y me voy a hacer la maratón de Nueva York. No, poco a poco, siempre con prescripción médica. El médico le va a ir diciendo en qué momento puede ir incrementando esta actividad física. Lo adecuado, yo siempre le digo a los pacientes, 1 hora, hora y media de caminar a una velocidad, o sea, una frecuencia relativamente buena, es lo adecuado, llegar a ese nivel. ¿El cómo llegarlo? Bueno, desde 20 minutos, podemos ir empezando con 20 minutos de ejercicio, de caminar. Vamos a las canteras, que es maravillosa para ir a caminar, caminamos 20 minutos, a los 10 días aumentamos 5, otros 10 días 5, ir así, pero siempre bajo pauta médica, porque cada uno de nosotros somos diferentes, somos únicos. Entonces, el médico con todos nuestros problemas, conociendo todos nuestros problemas, nos va a poner la pauta de ejercicio que nos convenga. O sea, no hay nada estandarizado que podamos decir todos lo vamos a hacer igual. No es conveniente hacerlo de esa manera. ¿Qué signos de alerta tenemos que tener en casa? Primero, que la zona de punción está dolorida, inflada, enrojecida, supura o sangra, a pesar de comprimir sobre el pulso 10 minutos. Lo dicho, si ve que hay un pequeño sangrado, lo primero vamos a comprimir para que no haya más sangrado. Si tenemos cualquiera de estos síntomas o de estos signos que he dicho, bueno, abajo ya vamos a decir qué es lo que hay que hacer. Segundo, observar la palidez, el entumecimiento o la frialdad de la pierna o brazo, según el caso. Es decir, si lo hemos hecho radial, de la mano, y si los hemos hecho femoral, del pie. Que tiene hormigueo en los dedos, si están fríos o azulados. Y también, por supuesto, si tiene fiebre. En estos casos, acuda al servicio de urgencias. O, si su médico de cabecera está en el centro de salud, acuda al centro de salud. ¿Vale? Es fundamental tener en cuenta todo esto. Y nada más. Muchas gracias por su atención.